Nueva Delhi acoge esta semana la Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial, un foro internacional de 5 días que reúne a líderes políticos, expertos tecnológicos, grandes CEOs de grandes tecnológicas y representantes de la sociedad civil. Todo esto en un momento en el que vemos una competencia clara tecnológica entre Estados Unidos y China, con Europa intentando también tener un papel relevante, y ahora pues tenemos a India como un jugador que está intensificando su apuesta, y es que el llamado Sur Global también quiere reclamar su espacio en esta arquitectura digital, ya no tanto del futuro, sino más bien del presente. Vamos a ver si estamos ante un cambio real en este equilibrio tecnológico internacional, o cuál es la disputa real que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Hablamos en clave tecnológica, pero por supuesto también hablamos en clave geopolítica, de los intereses de cada nación por tener una estructura tecnológica sólida, porque eso también permite avanzar económicamente y, por supuesto, militarmente. Bien, pues vamos a analizar qué implica esta cumbre y cómo reconfigura este tablero. Javier Borrás, investigador del CIDOB, nos acompaña. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. El hecho de que esta cumbre de inteligencia artificial se celebre en India introduce un matiz. No sé hasta qué punto podemos hablar de un giro simbólico, pero ¿estamos ante un desplazamiento real del eje tecnológico hacia el sur global? ¿Qué papel juega India en esto? Yo creo que no estamos en un desplazamiento. Actualmente hay dos grandes superpotencias tecnológicas que son Estados Unidos y China, y después otras potencias medias, diríamos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, etcétera, que pueden jugar un rol muy importante, aunque están a mucha distancia de las dos grandes superpotencias. Y India, pues, es un poco yo creo que un aspirante a ser una potencia media por ahora. O sea, no creo que actualmente su nivel de desarrollo sea comparable, por ejemplo, con la Unión Europea o con países asiáticos más desarrollados, pero sí que es verdad que pues India tiene un mercado enorme, tiene mucho talento, aunque mucho de este talento se acaba yendo, por ejemplo, a Estados Unidos, sí. y tiene potencial, es una economía muy grande, pero yo creo que todavía le falta mucho para poder aspirar a ser un jugador importante a nivel tecnológico. Bueno, y efectivamente, es que de hecho muchos de los consejeros delegados de grandes tecnológicas basadas en Estados Unidos tienen procedencia india. Entonces, efectivamente, India es un exportador de talento tecnológico, pero efectivamente, claro, esa capacidad de retención por el momento no ha estado tan señalizada. Nos decías, es un aspirante a potencia media. Esto ya nos da un matiz muy importante. Claro, entendemos que no puede competir a día de hoy con el músculo tecnológico de Estados Unidos o China, de esas grandes potencias, pero ¿qué factores tiene a su favor para ir engrosando ese músculo? Bueno, en primer lugar, lo que todo el mundo valora de India es que es un mercado enorme. O sea, tienes un montón de consumidores, por un lado, por eso las grandes las grandes empresas tecnológicas han estado muy interesadas en ir a India. Tienes, por ejemplo, en inteligencia artificial, el segundo mercado más importante para algunas empresas de IA líderes ahora mismo es India. Por ejemplo, es el caso de Cloud. Y después tienes un montón de datos también, porque ese mercado tan grande y ese montón de usuarios que tiene también te permite tener muchos datos, que precisamente es algo de lo que van un poco escasos, por ejemplo, las grandes empresas de inteligencia artificial, porque básicamente ya han utilizado casi todos los datos que hay en Internet. Entonces, estas son dos factores potenciales, y yo creo que otro factor muy importante que tiene es que es un país muy grande. O sea, es una economía muy grande, es ya el país más poblado del mundo, por tanto, tiene una capacidad para escalar y para crear algo grande que un país con una economía más pequeña pues no podría estar a ese nivel, no se podría comparar con Estados Unidos o con China, porque no llega a esta misma escala. Pero India sí que tiene este potencial, pero el tema es que lo ha de desarrollar suficientemente bien, y por ahora esto es limitado. Comentabas el tema de muchos de este talento indio que se marcha a Estados Unidos.
en bastantes casos es porque no hay un ecosistema de empresas, de innovación en India que los pueda retener y que les dé una oportunidad real de desarrollar algo potente a nivel tecnológico. Pero bueno, hay ese potencial que India lo tiene en tecnología y en muchos otros campos. En la inauguración de esta cumbre, Narendra Modi habló de inteligencia artificial inclusiva, de un bien público digital. ¿Hablaríamos de una propuesta alternativa al modelo corporativo estadounidense y al modelo estatal chino? Sí, yo creo que Modi, por un lado, se quiere posicionar como una voz alternativa, como una especie de tercera vía dentro del sur global en el que la inteligencia artificial no esté dominada por las grandes tecnológicas chinas y estadounidenses, aunque es verdad que ahora mismo India depende en gran manera y en mucha manera de las empresas estadounidenses de inteligencia artificial. Por un lado hay este posicionamiento más simbólico, pero por otro sí que hay una cosa, sé que hay un aspecto del mundo digital y de tecnología que India ha desarrollado mucho, que es lo que llamaríamos una infraestructura de pagos digital. O sea, eso sí que se le reconoce a India, que ha conseguido de manera muy potente en los últimos años. Básicamente, India hasta hace nada, la mayoría de la economía era mercado negro, informal, todo con efectivo, mucha gente sin, por ejemplo, una cuenta bancaria, pero el gobierno desplegó un sistema de pago que tú puedes utilizar, por ejemplo, con tu teléfono móvil, haces todos los pagos de manera digital y esto le sirve al gobierno, por un lado, para recaudar más impuestos porque ya la economía no está en negro. Después también a mucha gente le sirve para acceder a créditos o a préstamos por primera vez, porque como decía, muchos de ellos no tenían cuentas bancarias, por ejemplo. Eso ha sido potente a nivel digital y un poco lo que India pretende ahora es un poco exportar esta tecnología a otros países en desarrollo que tengan problemas similares. Entonces, un poco intenta posicionarse en este sector, yo creo. Luego tenemos a la Unión Europea. Sabemos que avanza en materia de regulación. Podríamos decir que Estados Unidos se centra más en la innovación, China en la parte de control estatal, también junto a innovación. Claro, hablamos de tres modelos. Cuando hablamos de gobernanza de inteligencia artificial y teniendo en cuenta también lo que estábamos abordando ahora sobre India, ¿estos modelos de gobernanza de inteligencia artificial son incompatibles entre sí? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Que cada uno evolucione por separado o que haya en algún punto un marco común? Yo creo que, bueno, siempre es útil crear estas tres categorías para definir el caso de Estados Unidos, de China y de la Unión Europea, pero es verdad que a veces hay cosas que se entrecruzan. De hecho, hay similitudes a veces en el caso de China y de la Unión Europea, porque algunas regulaciones, por ejemplo, que ha implantado China en el ámbito de regulación de algoritmos, por ejemplo, su inspiración era la Unión Europea. O sea, consideraba que algunas cosas la Unión Europea las estaba haciendo bien y las implementaron ellos. Después, en Estados Unidos lo que hemos visto hace poco es que se ha desregulado totalmente el ámbito de la inteligencia artificial bajo la administración de Trump. Pero en la anterior administración con Biden sí que se estaban empezando a desarrollar regulaciones, algunas normativas, un poco para vigilar cómo era este desarrollo, para evitar casos de uso negativos. Entonces yo creo que todos estos sistemas acaban un poco conversando y comparándose entre ellos, a pesar de que el estadounidense sí que está mucho más enfocado al mercado, el chino tiene mucho control por parte del gobierno y la Unión Europea pues intenta posicionarse como un poco como una alternativa. Pero el problema de la Unión Europea es que Estados Unidos y China tienen las capacidades materiales y están desarrollando sus propios modelos y en el caso de la Unión Europea pues va muy por detrás en esta carrera. Entonces sí que puedes intentar ser una potencia reguladora de los modelos que te vienen desde fuera, de Estados Unidos y de China, pero si tú no tienes tus propias capacidades también, pues yo no creo que pueda acabar de cerrar esta brecha
respecto a bueno al desarrollo de IA que han tenido Estados Unidos o China actualmente. Claro, hay mucha ventaja y el tiempo nunca juega a nuestro favor en este caso, porque también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros avanzamos también lo hacen nuestros competidores. Por otro lado, ha habido grandes compañías presentes en esta cumbre y además estamos viendo cómo muchas de ellas estadounidenses han reforzado su presencia en India, como es el caso de OpenAI, Google, Microsoft, Amazon. En este caso, hablamos de una alianza estratégica, de una nueva forma de dependencia tecnológica. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer? Yo creo que tiene un punto de las dos. Uh-huh. O sea, sí que podemos hacer una lectura que yo creo que eso lo tienen muy en cuenta los países del sur global, de que se puede crear unas nuevas dependencias, un nuevo modelo extractivista en el que, por ejemplo, en el pasado, pues los países del sur global enviaban sus recursos naturales a las metrópolis y la metrópoli les enviaba ya los productos hechos. Pues un poco puede haber el peligro de que pase lo mismo, o sea, que se extraiga los datos del sur global y después para crear unos modelos y después se vendan estos modelos y estos servicios a estos países y que bueno que India u otras potencias del sur global no tengan un papel central en las partes de creación de valor que realmente aportan a la economía. Entonces, yo creo que todos estos países empiezan a ver con cuidado de qué datos damos a estas empresas, a cambio de qué les ofrecemos pues más acceso. Entonces, yo creo que hay un proceso, hay un poco de negociación. Todas estas empresas quieren llegar a estos mercados, como por ejemplo a India, por lo que decía antes, porque hay muchos consumidores y hay muchos datos a los que acceder, pero a la vez economías como la India creen que puede ser un buen refuerzo para su economía, que haya inversión por parte de estas potencias. Pero yo creo que ahí hay un equilibrio en el que pueden salir bien las cosas o pueden salir mal y hay que ser consciente que todas estas empresas tienen unos intereses claros y bueno, como en el pasado estos países del sur global tuvieron que, cuando recibían inversiones o recibían empresas multinacionales, han tenido que hacer estrategias para realmente aprovechar económicamente esa inversión, pues deberán hacer lo mismo un poco en el campo de la IA y de la economía digital. Especialmente en el caso de India, por ejemplo, que es un gran exportador de servicios digitales, por ejemplo, ayuda telefónica, etcétera, que son trabajos que la IA en un futuro puede reemplazar muy fácilmente. Por tanto, también es una tecnología que puede ser preocupante para países que exportan servicios digitales como es India. Por tanto, yo creo que es un momento bastante crítico e importante. Un momento crítico. Claro, y desde Europa, ¿cómo se percibe esta cumbre? ¿Como una oportunidad de cooperación junto a un actor como es India? Ahora que también estamos buscando nuevas alianzas comerciales, pues nuevas alianzas tecnológicas, o como una señal de que estamos todavía muy lejos del liderazgo tecnológico. Yo creo que se ve como una oportunidad. O sea, por ejemplo, que Macron haya hecho uno de los discursos iniciales, yo creo que es significativo. Y bueno, hace poco la Unión Europea e India firmaron recientemente un tratado de libre comercio. Entonces, yo creo que la Unión Europea ahora mismo tiene, como comentaba antes, tiene esta idea de que hay estas dos grandes superpotencias tecnológicas que todavía están muy lejos de ellas y que no podrá solucionar esta situación simplemente mirando hacia su propio mercado y solo aumentando sus propias capacidades. Estas capacidades también aumentarán cuantas más alianzas internacionales y más cooperación internacional puedan obtener de otras potencias, que puedan tener un impacto digital como Japón, India, etcétera. También porque crear estas alianzas también les puede permitir ser menos dependientes de Estados Unidos y de China. Por tanto, también sirve para reducir el riesgo y las dependencias respecto a estas dos grandes superpotencias. Entonces yo creo que es algo que les puede ayudar a aumentar sus capacidades y también a aumentar su seguridad económica y seguridad tecnológica. Y India, por lo que comentamos, por su escala, por su mercado, por su potencial, pues es un socio, claro, muy interesante para la Unión Europea. En este contexto, una de las claras críticas que se hace a la Unión Europea es esa regulación excesiva. ¿Corre el riesgo el bloque comunitario de quedar aislado en su propio modelo regulatorio? Claro,
Claro, el tema de la regulación, yo creo que siempre hay dos caras en ello. Hay la regulación, digamos, más enfocada a nivel económico, de evitar que, por ejemplo, lo que llamaríamos el antitrust, evitar que algunas empresas tecnológicas acaben teniendo monopolios o casi monopolios en ciertos sectores de la economía, y eso yo creo que es algo que preocupa también en Estados Unidos. Se han hecho juicios contra tecnológicas en esos casos, también en China, en India, en Japón se han hecho procesos similares. Y después, claro, hay otro caso que yo creo que varía según las diferentes culturas de riesgo, que es, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, qué casos de uso consideramos que se deben regular por los peligros que podrían tener a nivel social, a nivel humano y a nivel económico. Yo creo que no tenemos una cultura social y política igual que la de Estados Unidos. Por tanto, yo creo que esta intención más regulatoria que hay en la Unión Europea se mantendrá. De hecho, por ejemplo, las dos grandes leyes de regulación de servicios digitales o de mercados digitales en la Unión Europea se votaron de manera amplia tanto por partidos más de izquierdas como más de derechas. Entonces, yo creo que hay una diferencia cultural importante que en algunos casos puede ser positiva si estos casos de uso pues realmente son peligrosos y pueden tener un impacto negativo a nivel social, pero es verdad que cuando creas según qué regulaciones, pues también eso ralentiza el desarrollo de la innovación. Entonces siempre tienes esta disyuntiva, que al final has de tomar una decisión y dependiendo de lo que priorices y de tus culturas y de tu cultura política, pues tomas un rumbo u otro. Pero no creo que la Unión Europea, por ejemplo, tome el rumbo de un Estados Unidos en el futuro próximo. Sí que puede un poco reducir algunas regulaciones, pero yo creo que la percepción del riesgo es muy distinta entre ambas sociedades. Claro, esa percepción del riesgo, este es el matiz claro, ¿no? Como bien nos decías, la regulación tiene muchas vertientes, depende mucho del prisma con el que lo veamos. Es verdad que a veces el sesgo ideológico puede entrar en juego en esa propia percepción, pero bueno, poniendo las cartas sobre la mesa, se habla o de ese freno a la innovación o también se habla del riesgo de no regular determinados aspectos. Mientras tanto, ¿dónde se posiciona o debería posicionarse España en este mapa tecnológico? Yo creo que lo importante ahora para España es un poco ver cómo puede encajar en lo que es el ecosistema de innovación de la Unión Europea. O sea, no creo que, la mayoría de países europeos tienen claro que individualmente es difícil que puedan competir contra las dos grandes superpotencias como también con respecto a otras potencias medias tecnológicas. O sea, la Unión Europea, si queremos ser una potencia tecnológica que tenga un impacto, yo creo que eso puede funcionar si buscamos dentro de las diferentes economías nacionales pues complementariedades, ver dónde tenemos cada uno una ventaja comparativa. En el caso de España, por ejemplo, pues tenemos un ámbito que puede ser positivo, como es el desarrollo de las renovables y de las industrias verdes, porque, por ejemplo, en Estados Unidos el gran cuello de botella que tienen actualmente para desarrollar la inteligencia artificial no es no tener chips, no tener algoritmos o datos, es que no tienen suficiente energía. Entonces, en cambio, China sí que se ha electrificado mucho más su economía y tiene un desarrollo de las renovables mucho más fuerte. Entonces, por ejemplo, este es un ámbito en el que quizá España puede contribuir. Francia, por ejemplo, y Alemania son de las más punteras en cuanto a desarrollo de ciertos algoritmos. Yo creo que es encontrar unas complementariedades y también que haya más integración a nivel financiero y a nivel económico en la Unión Europea para que puedan surgir grandes tecnológicas a nivel europeo, como han sido las que han aparecido en Estados Unidos y China. No para que al final no dependamos de ninguna empresa estadounidense y china. Yo no creo que ese sea un escenario realista, pero por ejemplo, en el campo de la infraestructura de la nube, que es esencial para entrenar la inteligencia artificial,
Yo creo que tener, por ejemplo, un 15 o un 20% de esta infraestructura de nube que sea europea, especialmente para los sectores más críticos, gobiernos, defensa, etcétera, yo creo que es importante y esencial para nuestra seguridad económica, y que también podría ser algo que si creamos una industria tecnológica europea alternativa, podría ser algo que también podríamos vender a estas otras potencias como India, como Japón, como una alternativa a los dos grandes poderes tecnológicos. Por tanto, yo creo que hay oportunidades, pero tenemos que ser estratégicos. Pues nos quedamos con estas claves. Javier Borrás, investigador del CIDOB, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a vosotros.